Amor sacro y amor profano es una obra de Tiziano de hacia el 1515. La misma Galería Borghese confiesa que cuando entró a su colección estaba prácticamente carente de documentación y que desde siempre ha constituido un gran enigma interpretativo. Les doy la bienvenida una semana más. Si es la primera vez que pasan por este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para enterarse de cuando subimos videos. Vamos rápidamente a nuestro tema del día de la fecha, una obra de Tiziano, que vamos a ir desmenuzando de a poco. Cuando uno se enfrenta a esta obra, lo primero que ve es dos mujeres y un niño alrededor de una fuente de piedra que está muy decorada. Todo esto está enmarcado en un paisaje, parece iluminado por la puesta del sol. Estas mujeres, con esa típica belleza renacentista, podemos decir, se parecen, tienen características muy similares. Incluso se llegó a pensar que eran la misma persona. Pero claro, todo esto nos dice poco y nada. Como dije al inicio, no hay documentación sobre esta obra. Lo que se puede hacer es especular observándola bien en detalle y tratando de entender también la técnica de Tiziano de ese momento. Se cree que esta obra fue encargada por un miembro del Consejo de los 10 de Venecia llamado Niccolò Aurelio. ¿Por qué se cree esto? Bueno, porque el escudo de armas, o un escudo de armas muy similar al de su familia, está grabado en la parte frontal del sarcófago. Y se cree que Niccolò Aurelio lo solicitó porque estaba a punto de casarse con Laura Bagarotto, que era una joven viuda rica de Venecia. Y de hecho, casi de manera imperceptible, el escudo de la familia de Laura Bagarotto aparece sobre la parte inferior del plato de plata que está ahí apoyado sobre este sarcófago. ¿Y cuáles son las referencias que apoyan esta idea de que es un cuadro que es una alegoría nupcial? Veamos lo siguiente. La mujer que está vestida, es decir, la mujer de la izquierda, tiene una corona de mirto. El mirto es la planta sagrada de Venus y hace referencia al matrimonio. También tiene una rosa en su mano derecha y por otro lado tiene puesto un cinturón que, como ustedes saben, desde por lo menos la Edad Media en adelante es símbolo de castidad. Es decir, si juntamos el mirto, la rosa y el cinturón, estaríamos hablando de símbolos que hacen alusión a la vida conyugal. Pero bueno, ¿y entonces qué hace la otra mujer ahí semidesnuda del otro lado y un niñito? Bueno, empecemos por el principio. Tenemos que hablar de Venus. ¿Y por qué estaríamos hablando de Venus? Porque tiene una lámpara en su mano elevada y porque el niñito que está a su costado no es ni más ni menos que Cupido, que ya saben que andan siempre juntos. Es decir, de un lado tendríamos a la novia perfecta, retratada con todos los símbolos necesarios para la vida conyugal, para el matrimonio, ricamente vestida, con mucha dignidad pública, y por otro lado tendríamos a esta misma mujer convertida en Venus o con los atributos de Venus, que hablaría más de la intimidad, del deseo de la vida privada en el matrimonio, es decir, cómo ella se le aparecería a su marido. Y ahora, ¿qué pasa cuando nos metemos más profundamente con la composición de esta obra? Hasta aquí básicamente señalamos como una juxtaposición entre estas dos mujeres. Tiziano acá nos presenta una obra muy equilibrada. Vemos que hay un esquema general que divide la tela simétricamente en dos partes y uno podría pensar que una tiene mayor peso que otra cuando la empieza a analizar. Porque, ¿qué pasa? De un lado tenemos ese vestido tan ampuloso de la mujer de la izquierda, pero por otro lado vemos que Venus tiene un manto que compensa de alguna manera el peso, además de que Venus está en una posición más elevada. Entonces, esto hace que se podría considerar a las dos partes del cuadro de una manera equivalente. Por otro lado, y hay algo muy importante, que esto no sé si lo vimos en otros cuadros, es que se equilibra muchísimo el peso por cómo uno lee de izquierda a derecha, por tanto el peso siempre se va hacia el lado derecho. Eso hace que la mujer que esté vestida de una manera tan ampulosa y demás no necesariamente sea la que más llama la atención. Por tanto, a pesar de que uno podría pensar que es distinto, ya los ojos nos están diciendo que esto está muy equilibrado.
Y ahora vamos un poco más. Si ustedes se fijan, la disposición de las dos mujeres forman una suerte de triángulo, lo cual habla prácticamente de algo que no genera ningún tipo de disrupción. Y por otro lado, el paisaje que hay detrás nos muestra una serie de árboles, como un espacio boscoso. Si ustedes ven, hay una masa ahí arbórea que justamente es la que marca el eje. Y algo muy interesante es cómo el autor Tiziano nos invita a recorrer el cuadro con la mirada. Todo comienza con esta lámpara que tiene Venus, que está en un eje muy directo con la mirada de Venus, que mira a la mujer que está vestida a su izquierda. Y esa mujer que está vestida a la izquierda, ¿qué pasa? Nos mira a nosotros, nos invita a ser parte de esta historia, de esta obra. Y por otro lado, hablando también de composición, el sarcófago ese que está ahí a modo de fuente ayuda a justamente a equilibrar también las dos partes y a darle como un eje horizontal a la pieza. ¿Y por qué es importante hablar de estos esquemas compositivos? Bueno, por dos cosas. Uno, para darnos cuenta de que nada está hecho al azar. Por ejemplo, el peso de la lectura. Miren en cuántas cosas se piensan cuando se hace un cuadro. Pero además de eso, porque nos permite pensar en qué momento de la carrera, de la trayectoria de Tiziano se pintó esta obra, ya que, como les comenté, ni siquiera hay una fecha concreta. ¿Y por qué se habla de hacia 1515? Bueno, Tiziano en este momento ya era un pintor formado, ya tenía su taller y él había aprendido esencialmente con Giovanni Bellini, en donde hay una pintura muy orientada a la representación del natural, pero eran, ¿cómo decirlo? Eran obras literales, lo que uno veía era lo que se quería contar. Y Tiziano buscaba un poco más, es decir, él trae de la escuela de Bellini el uso del color, el uso de la luz que podemos apreciar en estas piezas, también la perfección de la representación de las mujeres y del entorno, pero lo que más podemos notar acá es una influencia de Giorgione. ¿Se acuerdan de Giorgione? Bueno, sabemos de Giorgione que era un artista que trabajaba mucho los paisajes, siempre sus figuras estaban envueltas en un entorno casi apabullante y que estaba pregnado de significados. Todo esto muy relacionado con las interpretaciones neoplatónicas. Y es justamente después de pasar algún tiempo con Giorgione que podríamos decir que Tiziano empieza a pintar este tipo de obras. Hay una gran discusión. Habitualmente se decía que Tiziano se formó en el taller de Giorgione, pero lo cierto es que Tiziano ya estaba formado y ya tenía taller. Pero lo que sí podemos decir es que claramente hubo una mutua influencia. Por eso seguramente les debo haber dejado por acá aquella entrada que hicimos sobre Giorgione y bueno, esta casi simbiosis que hay entre Giorgione y Tiziano. Pero vamos a seguir con la obra. ¿Por qué? Porque esto lo que nos da que pensar es que esta combinación bellísima de luz, de forma y de paisaje nos tiene que tratar de contar algo más que una escena así nupcial superficial. Así que vamos a mirar de nuevo a esta mujer vestida y vamos a pensar lo siguiente. Está vestida de blanco con amarillo. Eso estaría hablando de una idea de satisfacción. Y además de eso, bueno, tiene por supuesto piedras preciosas de acuerdo al estatus que tendría en la sociedad veneciana del momento. Además, sujeta en sus manos una vasija que está llena de oro y de gemas. Esto estaría simbolizando de alguna manera la felicidad de la tierra, es decir, la felicidad terrenal, que es algo efímero. Pero por otro lado, veamos más en detalle a Venus y vamos a centrarnos en esa lámpara que tiene. Lo que estaría simbolizando de alguna manera esa lamparilla ardiendo es la felicidad eterna, que es la felicidad del cielo. Y si estamos hablando de neoplatonismo, tenemos que relacionar esta felicidad celestial con Dios. Pero la concepción neoplatónica va un poco más allá, porque lo que hace no es contraponer estas dos figuras, sino que lo que muestra es que esta joven, rubia, bella y vestida delicadamente, de alguna manera esta belleza terrenal está reflejando también una belleza celestial. Y acá tenemos que traer, ¿a quién tenemos que traer? A Panofsky, que se dedicó a estudiar toda la simbología también de este cuadro, y él efectivamente cree que es una alegoría matrimonial centrada
basada en la concepción neoplatonista, en donde tendríamos una Venus vulgaris, que tiene que ver con el amor humano, y por otro lado tendríamos una Venus caelestis, que es el amor divino, el amor celestial. Y lo que tendríamos de fondo es un paisaje moralizante. Ahora, como dije inicialmente, si bien Panofsky ve acá como una oposición entre las dos mujeres, entre lo que es moral y lo que es terrenal o amoral, en realidad lo que se cree, y si uno estudia, digamos, bien a fondo las ideas neoplatónicas, eso se superó ya para la etapa del manierismo. Es una mirada un poco más renacentista. Y en realidad lo que sirve acá es para que se complementen, es decir, no necesariamente hay una oposición entre estas dos personas. Eso un poco en virtud de que ya hacia el final del Renacimiento, incluso también a los inicios, aunque no era más preponderante, la desnudez ya no significa algo vulgar o desagradable, sino todo lo contrario. De alguna manera representa la pureza y la perfección. De hecho, acá me permito citar una frasecita de un estudio sobre este cuadro que dice lo siguiente: las dos representan grados distintos en la perfección de la belleza y suscitan amores diferentes, pero las dos, y es Ficino quien lo escribe, son nobles y dignas de ser honradas, pues las dos, cada una a su manera, engendran belleza. Es decir, hay una armonía entre estos dos personajes. Pero hablamos de dos amores y resulta que acá hay tres, porque si nos ponemos a mirar esa pintura que simula un relieve que hay en el sarcófago, ahí nos estaríamos encontrando también con un amor ferinus, es decir, un amor irracional, del que sí realmente es malo. ¿Y por qué nos damos cuenta de que esto está simbolizado aquí? Porque si ustedes ven, Tiziano pone ahí un caballo desbocado, es decir, tiene efectos terribles este tipo de amor. Y hay una escena de flagelación que, bueno, están decorando justamente este relieve en el que Tiziano simula como si fuera un relieve de la antigua Roma o de la antigua Grecia clásica. Esto también es interesante porque es un momento de Tiziano en el que ya su imaginación despega, es decir, no busca una escena real y la copia y la pasa a este sarcófago, sino que la inventa él, es totalmente creada por él. Y ahora vamos a centrarnos en Cupido, porque Cupido está haciendo algo, está agitando las aguas de ese sarcófago. Esto era visto en la concepción también neoplatónica como alguien que generaba movimientos cósmicos y de cierto equilibrio entre lo celestial y lo terreno. También un poco sobreexplotado el significado, porque bueno, si uno piensa en un sarcófago, piensa en un lugar de muerte, pero por otro lado hay agua, que es fuente de vida, entonces es como que Cupido acá estaría siendo de intermediario entre el cielo y la tierra. Igual voy a hacer un paréntesis para tampoco irnos a la sobreinterpretación de todo. Es cierto que en el Renacimiento se empezaban a usar sarcófagos antiguos como fuentes decorativas. Y ahora vamos a ver por qué lo que en el fondo es un paisaje, lo que se llama un paisaje moral. ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a hacer un poco de zoom. Si ustedes ven, el paisaje está dividido en dos. Por un lado hay una parte más sombría, en donde hay una ciudad fortificada y hay liebres o conejos que por supuesto están simbolizando el amor animal y la fertilidad. Y por otro lado, del otro lado nos encontramos con una escena más bien rústica, pero hay mucha más luz, es más amable el espacio y nos encontramos con un rebaño de ovejas y una iglesia, esta idea de la parte celestial. Como ven, el neoplatonismo era bien complicado porque teníamos cosas, justamente esta idea de conciliación entre el pensamiento filosófico de la Grecia clásica o helenística en general, no solamente clásica, y por otro lado las creencias cristianas. Entonces compatibilizar todo esto daba un plus de significado a cada una de las cosas que uno ponía, por ejemplo, en una pintura. Pero también hay que hacer honor y decir que hay un montón de interpretaciones sobre esta obra. De hecho, algunos dicen que está basado en el Sueño de Polifilo, que es una obra que se leyó muchísimo en el Renacimiento de Francesco Colonna. Entonces los personajes que estarían ahí serían Polia y Venus, que son dos personajes muy conocidos en esta historia de romance que es el Sueño de Polifilo. En ese caso estaríamos hablando de no una escena para interpretar tal como lo vinimos haciendo hasta ahora, sino que sería directamente la representación de una escena de un libro, es decir, estaríamos ante una pieza, un cuadro que es literal. Por otro lado, hay otros que dicen que en realidad esta escena es de cuando Venus persuade a Medea, que es algo que se refleja en la Argonáutica de Valerio Flaco. Y hay otros que dicen que hay que dejar de dar vuelta, que la que está ahí representada es la hija de Palma el Viejo, que era la amante de Tiziano. Yo les digo que creo que es un poco de todo.
y que podría ser todo tranquilamente, porque me parece que la gracia de este momento tan mañerista estaba en la ambigüedad y el no saber exactamente quién la encargó, o incluso asumiendo que sea una escena nupcial, probablemente esté hablando de distintas instancias de amor o distintos tipos de amor. Quizás la hipótesis más referida a un amante de Tiziano sea la que me parece que menos asidero puede llegar a tener. De lo que sí no me cabe duda es que en esta obra tranquilamente podemos rescatar la figura de Giorgione o la influencia de Giorgione, tanto en esa naturaleza que un poco envuelve a los personajes y los acompaña dándole un sentido a su estar allí, como esta idea del tema alegórico en donde uno puede realmente mezclar mito y naturaleza y despertar distintas formas de interpretarlo. Y es justamente este carácter hermético de interpretación que tiene la obra la que hizo que cambiara de nombre, cantidad de veces. De hecho, Tiziano no la tituló nunca Amor Sacro y Amor Profano. Cuando entra a las colecciones de la Galería Borghese, se llama Belleza sin ornamento y Belleza ornamentada. Luego también se la llamó Los Tres Amores. Recuerdan lo que hablamos, ¿no? De lo que representa el sarcófago, una mujer y la otra mujer, es decir, tres amores distintos. Luego se la llamó Amor Profano y Amor Divino, Mujer Divina y Mujer Profana, y finalmente Amor Sacro y Amor Profano, que es un título que ya adquiere a partir del siglo XVIII. Pero como todo, este título tiene sus críticas, porque dicen, bueno, no está mal, pero representa solo una parte de lo que se está contando en la obra. Por ejemplo, Panofsky mismo, al hacer el análisis de este cuadro, dijo, bueno, en realidad este no es el típico amor en el que hay un hombre y una mujer de una manera, de una entrada bastante heterosexual, ¿no? Pero más allá de eso, lo que él dice es, acá hay dos Venus, debería llamarse las dos Venus o las Venus gemelas. Lo cierto es que esta obra ha tenido miles de fans y hay muchísimos artistas que han hecho una recreación de estas piezas en homenaje y también para estudiar este esquema compositivo que puso acá Tiziano. Es una obra que realmente ha sido muy, muy valorada. Incluso en un momento se hizo una oferta altísima para tratar de comprarla a la Galería Borghese, pero no se vendió finalmente. Como dato también, en 1995 se hizo una restauración, una limpieza sobre esta pieza, porque el manto de Venus era todo blanco y ahí se descubrió que era de color púrpura. Esto es como dato. Y para cerrar un poco esta entrada, les traigo una cita de Argan sobre esta pieza. El amor sagrado y profano sigue siendo un tema hermético, giorgionesco. Dos figuras de mujer personifican el sentido mítico y arcano del lugar y de la hora, pero en la aparente armonía hay todo un juego de contrastes. En el tema, entre la reserva de la mujer vestida y la vitalidad de la desnuda, entre figuras y paisaje, humanidad y naturaleza, entre el sarcófago, la imagen de la muerte, y su hacerse fuente, la imagen de la vida, en la composición, entre las figuras erectas y las horizontales del sarcófago y del paisaje, en los colores, entre el gris metálico del vestido y el rojo fuego del manto volado de la mujer desnuda, entre los verdes oscuros del paisaje y el cielo rojizo del crepúsculo. Me gusta mucho esta cita de Argan porque nos permite visualizar claramente este delicado equilibrio de oposiciones que pone en juego Tiziano, no solamente en el tema, sino también en la propia composición. Cuando uno empieza a ver incluso esta figura de las mujeres, donde ahí ya Tiziano se aleja un poquitito de Giorgione y tiene una presencia un poco más efectista, no tan metafórica o alegórica, por decirlo de alguna forma, uno después entiende por qué existió un Rubens y por qué existió un Velázquez. O sea, Tiziano fue un gran maestro, sin ninguna duda. Espero les haya gustado esta entrada. Les voy a agradecer, como siempre, un like, un me gusta y compartir, que es la manera que tenemos de llegar a más personas interesadas en estas historias. Seguramente les dejé mis contactos por aquí y si quieren comentarme algo o quieren preguntarme sobre alguna obra o pedirme algún tema o algo, estoy por supuesto disponible en los comentarios y también en los contactos de redes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.